Raúl, muchísimas gracias, en serio. ¿Para qué te fuiste? Yo vine acá al encuentro de la CIPAC, que es la Conferencia de Acción Política Conservadora. Ese es el encuentro conservador más importante del mundo. Me había tocado estar en el de Hungría en calidad de orador. Bueno, me invitaron para visitar la de Washington, que fue abierta por el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Un discurso interesantísimo, una exposición de defensa de principios y valores que me pareció espectacular. Y bueno, tiene previsto que el cierre lo realice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mañana, Enrique. Claro, yo voy a tener que detenerme un ratito en el tema CIPAC. No quería hablar, o sea, no estaba interiorizado sobre eso, pero quiero, ya que estamos, Raúl, porque yo estoy dedicando varios programas ya a tratar de definir un poco cuál es la posición paraguaya, y vos estás ahora ahí en el centro de la cuestión. Y así que te agradezco. En el Caracú. No, en el Caracú. Y te agradezco enormemente la gentileza que tenés de participarnos de esto, porque quiero contarle a la gente, yo sé que si vos escuchaste el discurso del vicepresidente norteamericano, es un discurso de definiciones con respecto al posicionamiento internacional de Estados Unidos, entre otras cosas, ¿verdad? Y clarísimamente hay un curso de ruptura cada vez más claro con la Unión Europea, y por razones de que la Unión Europea no es una democracia. Y lo dijo J.D. Vance. Bueno, escuché el discurso completito, para mí es un deleite escucharle hablar a él. Y lo que pasó con Rumania, yo estaba en primera fila, a mi derecha está George Simion, un parlamentario de Rumania muy importante que respalda al candidato que ganó. Y que le sacaron las elecciones bajo el discurso que supuestamente era prorruso, ¿verdad? Que no es, entre paréntesis, pero si la gente lo elegía en esas condiciones, ¿y cómo le van a sacar esa victoria, esa decisión del pueblo rumano? Categórico. Ahora, Raúl, justamente porque ayer hablamos con Derlis Maidana de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado sobre este tema en particular. Y a mí me preocupa un poco, Raúl, que la política exterior del gobierno creo que no están tomando nota de lo que está pasando, de cómo se está radicalizando la definición en el mundo. Y creo que tenemos algunas cosas que estamos colgados. Por ejemplo, nosotros estamos alineados con la dictadura ucraniana. Y ahora justamente Vance es uno de los que es denunciante de la dictadura ucraniana. Y estamos alineados con la dictadura europea. Y entonces yo no digo que hay que romper relaciones con nadie. Estoy diciendo que las cosas hay que revisarlas desde nueva óptica. Eso es lo que estoy planteando. ¿Qué opinas? Bueno, yo en primer lugar quiero hablar de una óptica personal, querido Enrique. Y bueno, yo creo que con la cuestión de Europa siempre hemos tenido posiciones muy claras. Y eso es algo que no lo estoy diciendo ahora. Algo que no lo estoy diciendo solo acá en este programa, lo dije en la sede del Parlamento Europeo, que tiene que ver con la defensa de nuestro modelo productivo, que tiene que ver con la oposición al cobro de nuevos aranceles disfrazados porque supuestamente producimos en tierra deforestada después del año 2020, cuando nosotros tenemos un 100% de energía que es limpia y renovable, energía eléctrica, exportamos energía eléctrica limpia y renovable. Itaipú acaba de batir el récord, convirtiéndose en la represa hidroeléctrica que más energía acumulada ha producido en la historia de la humanidad, entre paréntesis, limpia y renovable. 40% de nuestra superficie está cubierta por bosque. Y bueno, hay países en la Unión Europea que algunos de ellos tiraron bomba atómica en la atmósfera, y hasta ahora se puede medir en el hidrógeno del agua, se pueden medir los restos, los remanentes de la radiación en el ambiente, cuya energía es a carbón, cuya energía es a través de plantas nucleares, que nos quieren hablar a nosotros de conservación y que nos quieren hablar a nosotros de un modelo sustentable. Entonces, creo que siempre, Enrique, hemos asumido posiciones claras con respecto a eso. Y bueno, como decía yo, y hoy tuve una reunión con Santiago Abascal. Y Santiago Abascal no solo es el presidente del partido Vox, el Partido Conservador de España, sino que él hoy es el presidente del Partido de Patriotas, un grupo de europarlamentarios conservadores. Y me parecía muy interesante porque él tuiteaba, él levantó un tuit con nuestra reunión, y él reconocía la posición del Paraguay en términos de la defensa sistemática de los valores del mundo conservador, del sentido común, ¿verdad? Y nosotros siempre estuvimos en esta posición.
siempre estuvimos en esta posición. De repente el mundo empieza a girar, pero la posición nuestra siempre fue la misma. Hay un cambio que se produce en Washington, que empieza a afectar a una serie de actores a nivel político de diferentes países, del sector empresarial, que empiezan a correrse de la agenda woke. Pero el Paraguay siempre estuvo ahí, Enrique. Claro, pero Raúl, vos sabés que te voy a llevar un poquitito sobre el tema que a mí me preocupa particularmente. Nosotros... Llévame a donde quieras. No, pero nosotros, Raúl, a mí me encanta hablar contigo porque siempre es una conversación bastante franca. En algunas cosas estamos súper de acuerdo y en otras no, pero no importa. Acá el punto es el siguiente. ¿Sabes lo que pasa, Raúl? Todos pensamos igual, en todo es que alguien está pensando por todo, Enrique. Categórico. Raúl. Y eso es algo que está debate en el mundo hoy, la libertad de expresión. Totalmente. Que puede ser censura, la censura que existió con respecto a una serie de temas, que también es una cuestión fundamental. Fundamental, ahí voy. Nosotros, por ejemplo, Raúl, estamos, o sea, el movimiento Honor Colorado, te lo digo concretamente, porque yo creo que ustedes se están articulando como la fuerza que en Paraguay va a llevar adelante esto, que estamos hablando del CIPAC y de la agenda conservadora del sentido común. Y ojalá que lo hagan, espero de todo corazón. Entre paréntesis, hablando del CIPAC Paraguay, hoy tuve una conversación con Matt Schlapp, que es el presidente de la CIPAC a nivel global, y conversamos sobre la posibilidad de poder tener un capítulo CIPAC Paraguay, entre paréntesis, ¿verdad? Porque conjugaste las dos palabras, ¿no? No, correcto. Entonces, Raúl, Honor Colorado hace esta definición ideológica y política, pero, por ejemplo, el gobierno Honor Colorado pone en vigencia la ley de crédito de carbono. Y nosotros ya sabemos, o sea, sabíamos desde antes, y ahora lo dice el presidente de Estados Unidos, esto es una estafa. Y es más, el presidente de Estados Unidos esta semana ordenó que se desfonde esto, no hay más dinero, no hay más plata norteamericana. Y nosotros, vamos a hacer la ley, se reglamentó la ley de crédito y carbono. Pues yo espera un poco. O sea, hay una contradicción ahí, Raúl. O sea, o estamos acá o no estamos acá. Lo que no pueden estar es las dos cosas juntas. Son contradictorias. Te estoy poniendo la ley de crédito de carbono como ejemplo nomás, pero no es lo único. Me encanta, y yo te voy a decir mi pensamiento. Yo creo que nosotros tenemos que construir posiciones paraguayas, mi querido Enrique, y permitime decirte lo siguiente. Tú sabes mi posicionamiento en términos de vida, de familia, de respeto al capital privado, de una lógica, una baja presión tributaria que sostenemos, que nos hace competitivos, que nos hace atractivos en el marco de nuestra disponibilidad energética para la inversión del capital extranjero. Pero yo te comento una cosa, yo estaba en el Parlamento de Bruselas, porque estuve en el Parlamento Europeo, pues me invitaron al Parlamento flamenco, y estaba hablando un alemán y un parlamentario alemán, y él hablaba de la necesidad de la energía barata a cualquier costo, independiente de dónde venga. Y nosotros tenemos otra situación. O sea, el Paraguay, y hablaba de la planta de energía nuclear específicamente por el tema del carbón, que ya era atacado. Y yo digo, yo hablo de la visión del Paraguay y de las posibilidades del Paraguay, y está bien. O sea, si vos tenés una situación que tenés que conseguir energía barata de cualquier lado, está bien, felicidad, esa es tu situación. La del Paraguay no es así. El Paraguay tiene la posibilidad de atraer inversión extranjera y de exportar energía limpia y renovable. Y a lo mejor a alguien le cae mal ese discurso porque su lógica es, cualquier energía. Pero la situación del Paraguay no es esta. Nosotros podemos plantear un modelo de energía limpia y renovable. Nosotros podemos sostener un modelo de desarrollo sostenible, valga la redundancia, desarrollo sostenible en el cual exportamos alimentos siendo poco más de 100 millones para más de 100 millones de personas, y va a ser mucho más, Enrique, porque se empieza a cultivar maíz, se empieza a cultivar soja y otros alimentos en el Chaco, que la tecnología de semillas, el mejor manejo del agua está permitiendo que tierras que históricamente fueron utilizadas para la cría de animales, que por supuesto también es productivo, y producimos una carne que es deliciosa y valorada a nivel del mundo, pero también se puede explotar o se puede aprovechar en términos agrícolas, que nos va a permitir producir más alimentos, que nos va a permitir aumentar nuestro volumen y el dinero que generamos en base a la exportación. Entonces nosotros decimos, bueno, esta es nuestra realidad, y el Paraguay tiene la capacidad de seguir vendiendo y de atraer inversión extranjera en base a energía limpia y renovable, y tenemos la capacidad de seguir creciendo en términos productivos en base a un modelo de desarrollo sostenible. Entonces me decimos, tenemos que estar acá ya, tenemos una hoja de principios y valores muy clara, pero tenemos ciertas realidades
particulares de nuestro país que nos da una competitividad también en un particular mercado. Entonces, Raúl, la derecha y la izquierda, yo me defino absolutamente como un conservador, pero estoy generando estas conexiones, estos vínculos, mi querido Enrique, con parlamentarios europeos, con líderes europeos, con actores relevantes del sector conservador de los Estados Unidos, algunas figuras, con algunas reuniones con empresarios, con el Departamento de Estado, dentro de la lógica de buscar lo que más le conviene a Paraguay, en términos de mejorar las capacidades de exportación, en base a mejores mercados, mejores precios, en base a traer capital extranjero, fortalecido por estas conexiones, pero en base a una fórmula paraguaya, donde por supuesto se imponga el imperio del sentido común, de la defensa de principios y valores fundamentales, de la soberanía, del entendimiento del Estado-Nación, porque esos son los debates. O sea, somos todos una gran aldea global donde todos tenemos que ser iguales, o que tenemos que preservar, fortalecer y cultivar esa cultura que nos hace tan ricos a nosotros en particular como nación y a otras naciones del mundo. Esos son los debates. A ver, Raúl, es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo soy, vos sabés, un militante del Estado-Nación y del Estado-Nación libre. Yo también, Enrique. Ahora, y no es que empezamos ahora, o sea, nosotros siempre hablamos de esto. No, Raúl, pero yo te planteé el tema de la ley de crédito de carbono porque el Acuerdo de París, que es la base de esto, es uno de los instrumentos del globalismo para establecer un sistema de gobernanza mundial, en primer lugar. Pero lo segundo, y a mi modo de ver lo más perjudicial, este es un sistema de desproducción, de desindustrialización, ¿por qué? Porque pretende convertirnos a nosotros en una suerte de parque nacional donde solamente los propietarios van a poder recibir los beneficios de esta cuestión. Es simplemente que el que tiene propiedad inmobiliaria tiene un desincentivo completo para producir porque el crédito de carbono le justifica no producir. Y te termino la idea nomás. Y ahora nosotros sabemos que esto es una estafa desde el punto de vista científico y ahora el gobierno de Estados Unidos, por suerte, está poniendo las cartas sobre la mesa, está mostrando que esto es una estafa, que esto nunca fue así, que esto no funcionó así nunca, que están mintiendo, que se basa sobre una mentira, y resulta que nosotros entramos de lleno al decreto de carbono. Pero entre paréntesis, para favorecer a dos empresas. No está bien eso, Raúl, perdón. Si me permitía hacer una reflexión contigo, ¿verdad? Por supuesto. Yo creo que hay mucho, y voy a reflexionar esto, ¿verdad? Hay muchas cosas que van a ser destapadas, situaciones que van a ser descubiertas, ¿verdad? Porque el razonamiento anterior con respecto a los carbon credits era, bueno, vos desarrollás tu tierra, está produciendo genial, la tierra que no tenés desarrollada, alguien te puede pagar por esa tierra que no está desarrollada y viene afuera y te paga por esa tierra que no está desarrollada y bueno, ¿en qué perjudica? Ese era el razonamiento inicial, pero voy a sacar ese razonamiento inicial y te voy a hablar de una serie de situaciones. Yo tuve la oportunidad aquí de escuchar una ponencia de Elon Musk. Simplemente tuve algunas entrevistas con su equipo, él había salido a respaldar las determinadas posiciones que nosotros asumimos. La verdad que fue una situación muy interesante, ¿verdad? Que entrar a la página de Elon Musk, que esté nuestra entrevista ahí, que él mismo reconozca las posiciones que está asumiendo Paraguay, fue algo realmente agradable. Pero amén de eso hablaba Elon Musk, que está como secretario, si mal no recuerdo, creo que es secretario de eficiencia del gobierno de Donald Trump. Y está haciendo saltar una serie de situaciones y contaba Enrique, atender lo que te voy a decir, que había cerca de 100 y poco menos de 100 millones de personas que cobraban por la seguridad social en Estados Unidos que estaban muertas. Atender lo que te estoy diciendo, 100 millones de personas que cobraban la seguridad social en Estados Unidos que estaban muertas. Y que en el cálculo, la estafa producida por ese fenómeno al Estado de los Estados Unidos de Norteamérica representaba alrededor del 10% de su deuda externa de un país que bueno, está de más decir, es la primera potencia económica, es la primera potencia militar, es la primera potencia tecnológica. Entonces, es inimaginable la dimensión de la estafa que están destapando. Y probablemente van a haber una serie de situaciones, Enrique,
puede ser entre ellas, puede estar entre ellas las que estás mencionando, de una serie de paradigmas que fueron planteados que en este momento pueden caer por tierra. Entonces, Raúl, ¿cuál fue el razonamiento inicial? Fue este. Estás abierto a la posibilidad de que existan otras situaciones como la estafa que está anunciando lo más en la seguridad social que vayan cayendo por tierra y absolutamente creo que acá hay mucha suciedad que se escondió bajo la alfombra que va a ir saliendo. Lo mismo que pasó con USAID, Enrique, donde el gobierno de Donald Trump está denunciando la mala utilización sistemática que existió con fondos de USAID. En Israel contaban los rehenes que fueron liberados, contaban que entre otros lugares donde le escondían en campos de ayuda social de las Naciones Unidas. O sea, ¿te imaginas el impacto de las noticias que están siendo reveladas? Que, como te decía, pueden hacer caer una serie de paradigmas que muchos tomaron como de verdad absoluta. Y en esto te tengo que reconocer, Enrique, vos en muchas ocasiones hasta casi como un llanero solitario salía y la denunciaba, ¿verdad? Generando cosor en muchos sectores, ¿verdad? No, Raúl, entre paréntesis, a mí me encanta el papel de llanero solitario, te diré, pero te digo nomás que hay... No, pero tiene que ser reconocido, Enrique, porque de repente te pegan de todos lados. No, yo sé, es que... Hay una serie de... y yo estuve ahí, porque yo fui uno de los pioneros que entendió esta agenda, que se iba a enfrentar esta agenda, y me pegaban como una pandereta. Y de repente nomás el mundo gira. Y había sido, Enrique, y empieza a salir una serie de basura debajo de la alfombra. Había sido que vos y yo teníamos razón. A donde yo quiero llegar, Raúl, y te cambio de tema, o sea, no del tema general, pero o sea, lo que pasa es que la gente que está informada, Raúl, en términos generales, sabía desde el día cero que esto es una estafa. Sabía del día cero que no hay base ninguna científica para atribuir al ser humano el cambio climático, que es el problema de esta definición de crédito de carbono, y que esta es una operación política para establecer un mecanismo de control. ¿Qué hace esta ley? Y esta ley lo que hace es establecer un mecanismo mediante el cual se desincentiva la producción para beneficiar a un esquema ideológico. Y esta ley tiene que ser derogada, no es que tiene que ser... Lamentablemente el presidente la terminó de reglamentar esta semana, cuando que lo que debió hacer, a mi juicio, es pedir su derogación. Pero claro, como está Zapac y el otro grupo ahí metido, entonces que no se enojen. Pero el problema está en que todo bien que ellos van a poder financiar sus créditos con esto, pero está muy mal para todo el resto de los paraguayos de a pie, los comunes, los que se van a quedar sin trabajo por culpa de esta ley. Ese es mi punto, mi querido Raúl. Y ¿sabes lo que pasa con los llaneros solitarios? Y termino con esto, perdón la perorata. Los llaneros solitarios a veces, no siempre, pero a veces, tenemos la satisfacción de ver que lo que defendimos cuando estábamos solos, como acabas de decir, se convierte en realidad. No porque nosotros queremos, sino porque era nomás luego la realidad. Y entonces uno dice, pero chicos, se les avisó, Nigo. Se les avisó, Nigo. ¿Entendés? Esa es la crítica que yo le hago al gobierno, mi querido Raúl. Creo que es importante, ¿verdad? Importante el hecho de que esa crítica pueda ser realizada, es un recordatorio de que nos encontramos libertad y que existe libertad de expresión en nuestro país, porque existen países en Europa, o sea, existen países donde vos haces una crítica y terminas preso. Pero esto es una locura. Espera, Raúl, es una locura, no te pero rías. Es cierto, no y te está rías. pasando. Quiero decir algo. Eso que acabas de decir, Raúl, eso que acaba de decir el presidente de la Cámara de Diputados, estimado amigo, eso es Europa hoy día. Vos te vas preso por decir cosas. Eso es Europa hoy día. Y después tenemos cipayos en el periodismo paraguayo diciendo que en Tayecó Europa es una democracia. No. Ustedes son cipayos nomás. Europa no es una democracia. Europa es una dictadura. Y ahora el gobierno de Estados Unidos lo está diciendo con todas las letras. O sea, con todas las letras. Y hablamos del caso de Rumania. Yo te digo, ayer estaba sentado al lado de George Simeon, un parlamentario muy importante de Rumania, del equipo del presidente que ganó, ¿verdad? Que los rumanos le eligieron, y
y salen y le suspenden las elecciones porque hubo intervención rusa. El tipo jamás fue pro-ruso, entre paréntesis, ¿verdad? Y bueno, y puede pasar un golpe de Estado. Pero sale la presidenta Ursula von der Leyen y dice, sí, o sea, ella certifica la validez o que estaba correcta esa anulación. Y es un golpe que lo dijo con claridad J.D. Vance. Entonces, sí, hay mucho que tiene que cambiar, Enrique, pero yo quiero insistir en esta idea, porque hoy empieza a haber un reconocimiento. Hay mucho que mejorar, es un absoluto. El ser humano es un ser perfectible. A veces la crítica es que no hay autocrítica, entonces empecemos por la autocrítica. Y voy a decir, bueno, el ser humano es perfectible, nuestro país es perfectible, hay mucho que tenemos que mejorar, ese es un absoluto. De la Cámara de Diputados hacemos lo mejor que podemos en términos de aprobación de leyes, en términos de defensa de principios y valores. Creo que tenemos nuestros aciertos. Por supuesto también vamos a tener nuestros errores siendo una entidad que está compuesta por hombres, pero lo que sí te tengo que decir es que hoy que el mundo empieza a girar, hay un reconocimiento hacia las posiciones históricas del Paraguay. Eso es algo que nos ven en Europa, que ve esta nueva administración de los Estados Unidos, que el Paraguay se mantuvo en una posición difícil de sostener, porque yo te digo, vos en muchas ocasiones sos el llanero solitario con posiciones que defender. Paraguay se quedó como el llanero solitario en determinado momento, un llanero casi solitario en el mundo, sosteniendo una serie de posiciones que hoy, al girar la rueda, finalmente se dice, sí, tenían razón, esta era la posición. Entonces, anticipando la posibilidad, porque recuerdo que yo fui a disertar en este Parlamento Europeo y hubo un comentario ahí de un periodista que me encanta, ¿verdad? Porque lleva la discusión a un plano ideológico, y ahí es donde hay que llevar la discusión a político, ideológico, propuesta, que nosotros no fuimos a recibir indicaciones de Donald Trump. No, Paraguay siempre estuvo en esta posición. El mundo empieza a cambiar y el mundo empieza a darnos la razón. Un cambio que sucede en Washington y un cambio que Enrique están buscando generar en Europa actores como la Alianza de Patriotas que preside Santiago Abascal, con quien estuve reunido hoy, actores como Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, actores como el grupo de parlamentarios del SR, también un grupo importante de europarlamentarios con quienes estuve reunido, que está compuesto por poco más de 80 representantes en el Parlamento Europeo, pero sí, hay muchas cosas que deben cambiar en términos de libertad de expresión, en términos de libertades individuales y en términos de la defensa de principios y valores. Raúl, dos cositas muy puntuales te voy a preguntar, porque después quiero preguntarte sobre la visita al Departamento de Estado, porque no puedo dejar pasar eso que también hiciste hoy. La primera cuestión, dado esto que pasó, que está pasando, ¿te parece o no necesario que hay que empezar a revisar uno por uno los acuerdos de cooperación con la Unión Europea? Uno por uno. ¿Por qué? Porque ellos hacen acuerdos condicionados y son una dictadura condicionando. Entonces, yo no digo que hay que romper relaciones, las relaciones tienen que seguir, las cooperaciones en lo que nos convenga también, pero se tiene que revisar si los acuerdos no tienen condicionamientos de la dictadura. Como por ejemplo... Mira, te escucho. ¿Por ejemplo? No, como por ejemplo el de transformación educativa o el de la R1115. Mira, te digo lo siguiente, Enrique, ¿verdad? Uno por uno, no sé si esa es la palabra, ¿verdad? Pero sí creo que los acuerdos que se generan deben ser estudiados bajo la lógica de evitar los condicionamientos. Yo conocí mi posición con la cuestión de la transformación educativa. Yo senté una posición clara y firme, que fue acompañada por mis colegas de la Cámara de Diputados, y hasta recuerdo aproximadamente el resultado de la votación que creo que tuvo que se votó de manera favorable para la derogación, con más de 70 colegas votaron en ese sentido, ¿verdad? Sí. Entonces, Raúl, ¿vos crees que deben ser que tiene que haber una revisión más minuciosa de los acuerdos, evitando que existan condicionamientos? Absolutamente. Y yo también hablé de eso en el Parlamento Europeo, en las reuniones que tuve con los europarlamentarios, en la reunión que tuve con el presidente de la Eurolat, que va a ser el ponente el ponente en el Parlamento Europeo del acuerdo Europa-Mercosur. Entonces,
Raúl, ¿vos crees que existen en determinados condicionamientos en este tipo de acuerdos? Sí. ¿Vos crees que hubo un lobby global por la agenda woke y por la restricción de la soberanía y las libertades? Absolutamente. O sea, absolutamente. Entonces, Raúl, Enrique. Y si alguna vez, para cerrar, alguna vez te dijeron el loco, o revisé, o recibí yo algún tipo de piropos similares por esto, en este momento, con lo que está descubriendo, con lo que está mostrando, con lo que está sacando de debajo la administración de Trump, quien no admite esto, o no sé, o sencillamente no quiere ver la realidad que está frente a sus ojos, Enrique. No, Raúl, yo tengo otra palabra, son corruptos. Así de simple, y además ahora hay pruebas de que son corruptos, no es que estamos diciendo nomás, no, son corruptos, cobran. Esto, y la desgracia que tienen es que está documentado. Bueno, Raúl, déjame a mí ser un poquito más diplomático. La visita al Departamento de Estado. Este señor Bruce Friedman, tengo entendido que es un provisional, ¿verdad? Hasta que entre Christopher Landau, ¿verdad? ¿Por qué te fuiste a hablar con él? Bueno, él en este momento es el máximo responsable de la relación entre los Estados Unidos y el Cono Sur. La cosa es así, ¿verdad? Marco Rubio fue confirmado, pero los otros actores del gabinete todavía no han sido confirmados. Y para nosotros el fortalecimiento de un relacionamiento institucional entre el Paraguay y los Estados Unidos es muy importante. En base a una visión compartida, vos sabés que bueno, nosotros siempre hemos tenido una posición muy firme con respecto al respaldo de Israel, al posicionamiento a favor del Estado de Israel. Hemos condenado el ataque terrorista en su momento. Yo había visitado Israel durante la guerra. También yo había transmitido la invitación al presidente del Congreso de Israel, Amir Ohana. Tenemos que recordar que es un sistema parlamentario, o sea, es el Congreso el que forma el gobierno, que nos había visitado, un buen amigo mío, convirtiéndose en el primer presidente del Congreso de Israel que visitó el Paraguay. También nosotros tenemos un firme respaldo a Taiwán, lo reconocemos como Estado-nación soberana, y eso también es una situación que comparte de manera muy clara desde la óptica geopolítica de los Estados Unidos. Estos dos posicionamientos fundamentales del Paraguay en su visión con el mundo, y nosotros tenemos mucho interés en compartido con Estados Unidos. Enrique, vos sabés que está la situación de la exportación de la carne, que entendemos una oportunidad no solo por lo que representa en cuanto al volumen que podamos exportar, sino con respecto al valor simbólico que tiene la apertura del mercado americano, como una llave que te abre otros mercados en base al prestigio que representa exportar ahí. Bueno, la coyuntura política que se generó cuando dos senadores en el marco de sus elecciones plantearon esta moción para anular la exportación de la carne de Paraguay, y las posibilidades de inversión que representa nuestro país en términos de el momento que estamos viviendo, una baja presión tributaria, una baja tasa inflacionaria, disponibilidad energética en base a energía limpia y renovable, un bono demográfico, una estabilidad política que plantea oportunidades inmejorables. Y de hecho que tuvimos también algunas conversaciones con algunos grupos de empresarios que están interesados en base a estas condiciones de plantear una inversión en el Paraguay. Bueno, y bajo esa lógica, por supuesto que el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y en base a una visión compartida del mundo es fundamental, y eso es naturalmente reforzado por una visita al Departamento de Estado. Claro, ahora mi punto nomás es ahí, Raúl, que primero yo creo que va a haber que hablar con Rubio, porque Rubio es uno de los senadores que votó en contra de la carne paraguaya cuando era senador, ahora secretario de Estado, ¿verdad? Y hay que recordar que la carne paraguaya entra al mercado norteamericano por una dispensa del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, donde ahora está Marco Rubio. Es decir, la resolución del Senado que se aprobó con el voto de Marco Rubio no tenía efecto, porque el Poder Ejecutivo de Biden podía decirle sí, no, y de hecho no le dio mayor importancia. Ahora, uno de los que votó esa resolución es ahora secretario de Estado. Por tanto, creo que es importante, digamos, preguntarle a ver si cómo sigue su pensamiento, porque la resolución del Poder Ejecutivo se puede revocar, igual que se puede revocar
la que afecta a Horacio Cartes, porque ambas son decisiones que tomó el Poder Ejecutivo de Estados Unidos en el anterior gobierno. Ese tipo de cosas se habló con este señor, con el que, ¿cómo se esperaste decir? Con Bruce Friedman. Nosotros hablamos de una agenda, en primer lugar, con respecto a la visión compartida del mundo, Enrique. Hablamos de Israel, hablamos en las situaciones que te había comentado. Sí. Conversamos sobre el reconocimiento de Paraguay a Taiwán. Hablamos sobre la coyuntura que existe en las elecciones de la OEA, donde el Paraguay tiene una candidatura en la persona del canciller Rubén Ramírez. Y tenemos que recordar que bueno, tenemos una visión geopolítica diametralmente diferente a la de la otra candidatura principal, que es la candidatura de Surinam, que tiene un importante acercamiento con China continental, un importante acercamiento, un importante acuerdo que bueno, una visión diametralmente opuesta, comenzando luego con nuestra lógica de reconocimiento de Taiwán como Estado-nación, que para ello implica una violación al principio de una sola China. Yo lo considero una provincia rebelde. Y bueno, en ese sentido también nosotros, yo estoy convencido, compartimos el interés de que el Paraguay pueda obtener la Secretaría General de ese importante órgano. Hablamos también de todo lo que tiene que ver con el compromiso del Paraguay en materia de lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, en el cual nosotros entendemos que los Estados Unidos es un aliado estratégico fundamental, Enrique. Última, Raúl, y vuelvo a agradecerte enormemente. A mí me encantó esta conversación porque me permite asegurar o tener, digamos, la tranquilidad de que hay por lo menos alguna gente de nuestro país que está por lo menos recibiendo la información sobre el tema que estuvimos conversando. Pero sobre esto último... Te agradezco por ese muy moderado y discreto reconocimiento. No, Raúl, sobre lo último que acabas de mencionar, la última pregunta. Nosotros tenemos acá un problema con la DEA. El problema no se cambió porque se cambió el gobierno de Estados Unidos, y es la nota del 11 de marzo del 2022. Esa nota es inaceptable. Y esa nota es inaceptable con Trump, con Biden o con Kennedy. Es inaceptable. La cuestión está en que, bueno, amigos de Estados Unidos, del nuevo gobierno norteamericano, queremos cambiar esta nota. ¿Se planteó algo así o no? Es la nota del quilombo de la DEA, ¿verdad? Francamente desconozco por fecha las notas, querido Enrique, pero sí con mucho gusto me voy a interiorizar para poder tener una posición informada y responsable al respecto. Claro, pero digamos, cuando vos hablaste de colaboración sobre el tema del narcotráfico, digamos, evidentemente es la DEA el órgano encargado, digamos, de viabilizar la colaboración de Estados Unidos con nosotros. A eso nomás me refiero. Y nosotros hablamos realmente, yo le planteé los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional en términos del combate contra el narcotráfico, que tiene que ver con iniciativas muy claras, Enrique. La voluntad de adquisición de los radares, que nos va a permitir por primera vez en nuestra historia tener, por lo menos saber qué es lo que está pasando en nuestro espacio aéreo. Además de eso, la adquisición de un grupo de casas que una vez conocido lo que está pasando en el espacio aéreo nos va a permitir tener un ejercicio real del control de nuestra integridad territorial, del control de nuestro espacio aéreo, que son, creo que, iniciativas muy claras y sin precedentes en términos de lucha contra el narcotráfico. Y tenemos que hablar de lucha contra el narcotráfico, Enrique, porque nosotros no tenemos una hipótesis de conflicto. O sea, hoy no es que nosotros tenemos una hipótesis que vamos a ir a la guerra contra uno de nuestros países vecinos. No, nuestra hipótesis de conflicto es contra el crimen organizado, es contra el narcotráfico, que también tiene que ver con el paradigma de readecuación que deben tener las Fuerzas Armadas en fuerzas móviles, con mayores capacidades tecnológicas y que tengan la capacidad de enfrentar estas nuevas amenazas como el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, los ciberataques, que finalmente es lo que acontece con mayor frecuencia el día de hoy, y principalmente para aquellos países que no tienen una hipótesis de guerra, como el caso de Paraguay, Enrique.